Os damos a todos la bienvenida en nombre del Consejo Asesor de la Agenda Urbana de DALER. Os deseamos buenas tardes y os agradecemos que hayáis solicitado la participación en este webinar y que nos acompañéis durante este hueco de la tarde. También agradecemos encarecidamente a los ponentes que hoy nos acompañan, que lo teníais recogido en el programa y que ahora pasaremos a presentaros, así como a las entidades que están colaborando con nosotros en este webinar y en toda la iniciativa Ágora Ciudad 2030, Diálogos para la Sostenibilidad Urbana. Una iniciativa que parte del Consejo Asesor de la Agenda Urbana de DALEF y pues que se materializa en las últimas semanas, en los últimos meses, en la organización de un webinar sobre temas de interés relacionados con la sostenibilidad urbana. Especialmente porque nuestra inspiración se basa en aquello que decía Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, con ocasión de la aprobación de la Agenda 2030, que la batalla de la sostenibilidad global se ganará o se perderá en las ciudades. Por tanto, desde el Consejo Asesor de DALEC queremos contribuir a este enorme reto a través de la organización de estos webinars, de estos encuentros virtuales, en los que distintos expertos y expertas de diferentes ámbitos, pues, como puede ser la administración pública, la universidad, la empresa o incluso el tejido asociativo, expongan su particular visión sobre este reto. Una visión que nos puede inspirar a los demás, que puede inspirar a las autoridades locales para la mejora económica, social y medioambiental de sus territorios, de nuestros territorios. Esta iniciativa Ágora Ciudad 2030, Diálogos para la Sostenibilidad Urbana, está programada para que una vez al trimestre celebremos un encuentro virtual como el de hoy, en el que, en primer lugar, un ponente experto en la cuestión a tratar en ese encuentro ofrecerá una breve presentación en torno a unos 20 minutos que nos situará en el tema que tenemos previsto tratar. Y a continuación de esa presentación, de esa ponencia experta, se abrirá una mesa redonda alrededor de 50 minutos en la que 3 o 4 expertos responderán a las preguntas sugeridas por un moderador y contrastarán sus opiniones. Durante este espacio, que será lo que haremos hoy también, permanecerá activo, lo podéis ver en vuestra interfaz del webinar, un menú de preguntas y respuestas para que cualquiera de vosotros y vosotras, asistentes a este encuentro, pueda formular cualquier pregunta que les resulte de interés. Insisto, si lo veis, aparece justo debajo de vuestra pantalla en la opción de preguntas y respuestas. El chat, a diferencia de otros encuentros, está deshabilitado. Por tanto, os invitamos a utilizar este botón, esta opción, si queréis formular alguna cuestión. Una vez que intervengan todos los participantes en la mesa redonda, dejaremos un espacio final de en torno a unos 15-20 minutos, un espacio en el que le trasladaremos a cada uno de los ponentes, de los intervinientes, las preguntas que hayan ido surgiendo. Por eso os animamos a hacer uso de este recurso y nos comprometemos a trasladar esas cuestiones siempre y cuando el tiempo disponible nos lo permita a cada uno de los ponentes. Porque nuestra intención es no demorar el webinar más de 1 hora y media de duración. Nos ajustaremos para que finalice a las 6:30. Y también, por último, señalaros que esta sesión, que este encuentro será grabado y la grabación estará disponible para todos los interesados en la página web del Consejo Asesor, que es www.agendaurbana.info. Además, permitidme también que os recuerde que en este primer trimestre celebramos el pasado día 2 de octubre un webinar sobre financiación del desarrollo urbano, que lo tenéis disponible en la página web, cuya grabación está accesible desde ahí,
que hoy, 13 de noviembre, hablaremos de la planificación urbana y territorial, y en el que hemos invitado a entidades de diferente tamaño y a una diputación que desde hace muchos años vienen extendiendo esta visión de su territorio a largo plazo para que nos cuenten pues, cuál es su experiencia. Y por último, el 13 de diciembre analizaremos y debatiremos en otro encuentro virtual similar a este sobre la misión y plataforma de Ciudades para la Neutralidad Climática, que es una iniciativa, como muchos sabréis, de la Comisión Europea por el que 100 ciudades europeas, 7 de ellas españolas, se han comprometido en tratar de acelerar su hoja de ruta para alcanzar este objetivo en 2030, en lugar del año 2050, que es el que plantea la iniciativa Greenleaf. Por tanto, os invitamos a través de la página web agendaurbana.info, que es donde encontraréis todas las novedades respecto de esta iniciativa Ágora Ciudad 2030, a que os inscribáis también para este último encuentro de este trimestre, el día 13 de diciembre. Para esta tarde, como sabéis, bueno, como hemos dicho, contamos con, en primer lugar, para realizar la ponencia de situación del tema a tratar, con el profesor Rafael Merinero. Rafael Merinero es doctor con mención europea por la Universidad de Sevilla y máster en Unión Europea por la UNED, y es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, donde imparte asignaturas como Sociología Política y Análisis y Evaluación de Políticas Públicas. Por tanto, él va a ser el que nos sitúe en el tema de este webinar, y le dejamos la palabra para empezar a disfrutar con su ponencia. Profesor Merinero, pues todo tuyo. Muy bien, gracias a todos y a todas por estar detrás de las pantallas del ordenador esta tarde acompañándonos, y gracias también especialmente a Dalet por haber considerado que la Universidad Pablo de Olavide y nuestra línea de investigación en política urbana y metropolitana pues era un partner interesante, apropiado para reflexionar en torno a estos menesteres de las agendas urbanas, ¿no? Y también, bueno, agradecer a los miembros del panel de la mesa que nos acompañan hoy, que sin lugar a dudas suponen tres experiencias muy interesantes en materia de aplicación de las iniciativas de agendas urbanas. Bueno, pues, a ver, en torno a los elementos que yo creo que son importantes, fundamentales para centrar el debate, la primera de las cuestiones que a mí me gustaría resaltar en torno al movimiento de las agendas urbanas es quizá uno de los componentes fundamentales desde los que yo voy a realizar la aproximación. Esta aproximación, indudablemente, la hacemos desde la perspectiva desde la que nosotros abordamos o nos enfrentamos a los retos relacionados con las agendas urbanas. Esta perspectiva tiene que ver con una visión que nosotros tenemos desde los instrumentos de política pública. Es importante tener en cuenta, por lo tanto, que nosotros, como investigadores y como profesores que nos dedicamos al campo del análisis de políticas públicas, miramos o nos aproximamos al instrumento de las agendas urbanas desde esta dimensión. Por lo tanto, las cuestiones que yo voy a plantear como elementos importantes hay que verlas desde ese primer punto de partida. El segundo elemento que considero que es importante es que las agendas urbanas son un instrumento de planificación territorial, ¿verdad?, para las ciudades, para los entornos urbanos, pero también para el resto de los territorios, para las zonas rurales.
son un instrumento que nosotros podemos considerar como de enfoque estratégico o basado en un enfoque estratégico. Esto quiere decir que las agendas como instrumento, a diferencia de otro tipo de instrumentos que también se destinan a la planificación urbana, tienen como componente fundamental el hecho de su voluntariedad. Y este es quizá el primer aspecto o la primera cuestión. Y es que las ciudades, los territorios, las instituciones que deciden poner en marcha procesos de agenda urbana, lo hacen de una manera voluntaria, porque es una iniciativa que consideran que puede ser interesante y que pueden aportar beneficios para el desarrollo de sus territorios. Esto es un factor que consideramos de una gran importancia y que diferencia a las agendas urbanas de otro tipo de instrumentos de planificación y de acción para promover el desarrollo. El tercer elemento que considero también que es muy importante tener en cuenta a la hora de entender el instrumento de política pública es que provienen, podríamos decir que las agendas urbanas no parten de cero, sino que provienen de otra serie de instrumentos, de otra serie de experiencias que desde hace cierto tiempo, desde hace largo tiempo, se han venido utilizando por parte de algunas ciudades o por parte de muchas ciudades, muchas instituciones, que es la planificación estratégica urbana y territorial. Comparten con esta planificación, con estos instrumentos también de enfoque estratégico, muchos elementos de caracterización, ¿no? El carácter voluntario, pero también lo que podría denominarse la importancia que se le da a la necesaria implicación de los actores de la sociedad civil, a trabajar en clave de gobernanza multinivel, a articular la planificación urbana con otra serie de instrumentos que se ponen en marcha dentro de las administraciones y que son importantes coordinarse, es decir, toda una serie de componentes de gran significación que caracterizan a la planificación estratégica y a las agendas urbanas como heredera o como continuadora de este tipo de procesos de enfoque estratégico. El cuarto elemento que desde mi punto de vista puede resultar de interés para intentar configurar o aproximarnos a estos aspectos de las agendas urbanas es que por primera vez en la historia de la planificación o de los instrumentos de enfoque estratégico se produce una alineación de todos los niveles de gobierno en torno a un mismo instrumento de planificación estratégica. Esto no había ocurrido con anterioridad. Es decir, empezamos por decirlo de alguna manera, por el paraguas que conforman los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 promovida por Naciones Unidas, y a partir de esa configuración de los ODS, de todo el movimiento en torno a los conceptos o al concepto de desarrollo integrado, acaba teniendo una incidencia en la configuración de esos instrumentos de distintos niveles, pero que comparten la misma filosofía. Si empezamos por la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, que se aprueba en Quito y que de alguna manera ya se viene a utilizar o a plantear que es el instrumento para que los estados, para que las naciones empiecen a desarrollar sus políticas urbanas a nivel nacional vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Es como una especie de, de instrumentación a escala ciudad, a escala territorio, a escala comunidad local de los planteamientos de los ODS. Ya sabéis la importancia que adquiere, por ejemplo, el ODS 11 como esa concreción o que nosotros podemos denominar como una especie de territorialización, ¿verdad? De territorialización de aterrizaje de los componentes de los ODS a escala más territorial. Después aparece vinculado al movimiento de Naciones Unidas el movimiento de las
grandes organizaciones regionales, ¿no? Y ahí tenemos, pues, como ejemplo, podemos utilizar las dos más significativas, ¿no? La Confederación de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, ¿no? Que empiezan a desarrollar instrumentos de agenda urbana para ámbitos territoriales más concretos. Naciones Unidas a nivel mundial, la Unión Europea, como sabéis, que aprueba en el Pacto de Ámsterdam la agenda urbana para la Unión Europea. Y después sigue bajando de escala. Aparece la escala nacional y con la iniciativa impulsada por el Estado, por la Administración del Estado, de la Agenda Urbana Española, que plantea la aplicación a escala nacional como política urbana nacional de la aplicación de los principios que inspiran a todo este movimiento en torno a las agendas urbanas. A continuación nos encontramos con el nivel regional, con el nivel, ya sabéis, todos sabéis que nuestra configuración, la administración territorial de nuestro Estado se asemeja, podríamos decir que es pseudo-federal, y las comunidades autónomas tienen un papel muy importante en términos de competencias y en términos de presupuesto, y buena parte de las comunidades autónomas se incorporan también al movimiento de las agendas urbanas. Y en un número muy importante aparecen elaborando también sus agendas urbanas a escala regional, ¿no? La agenda urbana de Andalucía, la agenda urbana del País Vasco, la agenda urbana catalana, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, recientemente en el segundo foro urbano español de España celebrado en Granada, pues se puso de manifiesto este aspecto del papel importante que están empezando a cumplir las comunidades autónomas. Y a continuación aparece la escala local. Aparecen las agendas urbanas aplicadas a escala local. Bueno, pues a diferencia de lo que venía ocurriendo con la planificación estratégica más tradicional, en la que esos planes estratégicos tenían cierta libertad, cierta autonomía, cierta capacidad, aunque todos compartían alguna esencia, ¿no? Algunos elementos característicos entre ellos, pero bueno, tenían su propia idiosincrasia. Producto de esta configuración multinivel, lo que nos ha llegado a las ciudades o lo que va llegando a las ciudades es una especie de, bueno, pues yo podría decirlo de muchas maneras, pero voy a ser políticamente correcto y voy a decir que aparece como una especie de sistematización, estandarización de los elementos que configuran la elaboración de una agenda urbana, precisamente por el efecto de aplicación multinivel que tiene este hecho de llegar a la escala local en último lugar, ¿no? Entonces, las agendas urbanas se van nutriendo, por decirlo de alguna manera, de este componente multinivel que al final acaba incorporando todos los elementos que comparten la agenda urbana como instrumento aplicado a la escala local. Y esto le confiere, como decía, una particularidad bastante interesante, bastante importante, porque, y esto es una de las cuestiones que yo quiero trasladar como reflexión aquí en el punto de partida, hace que en cierto sentido haya muchas similitudes, muchos elementos que comparten hasta cierto punto. Podríamos considerar que como provienen de una batería, de un sistema muy estructurado, pues sin lugar a dudas, tienen muchos elementos de semejanza, que podríamos decir que le acaba confiriendo una cierta limitación en términos de identidad a las agendas urbanas, ¿no? Buena parte de las que nosotros estamos viendo, de las que estamos analizando, pues sin lugar a dudas, requieren de un componente muy importante de encontrar esa idiosincrasia propia que tenga su capacidad de adaptarse al territorio. Y eso es un riesgo, indudablemente es un riesgo,
porque bueno, las administraciones locales, todas las administraciones locales no tienen la suficiente capacidad institucional para conseguir configurarle esa identidad importante de adaptación a las características del contexto del territorio, ¿no? Ese es, como podríamos decir, que un componente que a nosotros nos llama poderosamente la atención. Y otro de los elementos que nosotros consideramos también que es muy importante tener en cuenta por el momento en el que nos encontramos es, bueno, pues la iniciativa, sin lugar a dudas, extraordinaria que ha puesto en marcha el Ministerio de Infraestructura, Transporte y Agenda Urbana para impulsar o para hacer que el componente de implementación de la agenda urbana a escala nacional sea el que las ciudades, el que las administraciones locales en sus diferentes formatos, por decirlo de alguna manera, se apropien del instrumento y apliquen los principios de la planificación estratégica a través de la agenda urbana en sus territorios. Y creo que eso ha sido un gran éxito que hay que reconocer al Ministerio. La iniciativa de los planes pilotos o los proyectos pilotos de los planes de acción local para aplicar la agenda urbana española a escala local han sido un gran éxito, porque han contado no solo con 121 proyectos pilotos financiados por la iniciativa a iniciativa del Ministerio con fondos Next Generation, sino que han hecho que un número también muy importante de otras ciudades, de otras instituciones que no habían recibido fondos para hacer proyectos pilotos, hayan acabado también incorporándose al movimiento, ¿no? Y bueno, con lo cual vaya de partida nuestra felicitación y nuestra enhorabuena a Sonia como representante del Ministerio por esta interesante e importante iniciativa. Pero, como os decía, eso ha hecho que nos encontremos en los últimos años, en los últimos meses también, otros municipios que no están acercándose como proyecto piloto, pero que también están empezando a poner en marcha sus iniciativas de agenda urbana. ¿Esto qué va a traer consigo? Pues va a traer consigo que nos encontremos en los próximos meses pues del orden de en torno a las 200, 220, no sé si llegaremos al número de las 250 agendas urbanas que se van a poner en marcha, que se han diseñado en todo el territorio nacional. Eso es un número para un instrumento de planificación urbana y territorial, de enfoque estratégico y por lo tanto de carácter voluntario, que no estamos obligados de hacerlo, me parece una exageración. Es decir, el número tan extraordinariamente amplio de iniciativas que se están poniendo en marcha de diseño. Y esto es el elemento que quiero introducir de manera significativa en mi intervención, en la reflexión de los elementos que considero que son importantes que debemos de tener en cuenta. Por lo tanto, un número muy importante. El compañero Oriol, Estela del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, me lleva oyendo mucho tiempo, y Élida también, me llevan oyendo muchísimo tiempo hablar sobre esto, porque, como os decía antes, en los elementos introductorios, las agendas urbanas son, podríamos decir, que el heredero, el elemento continuador de la planificación estratégica urbana. Y nosotros, en los últimos 30 años, hemos identificado en 30 años la existencia de 270 planes estratégicos en toda España. En 30 años. En solo año y medio, 2 años, nos vamos a encontrar del orden de 250, 220, 200 agendas urbanas a diferentes escalas. Esto es un éxito extraordinario. Es un número extraordinario para ser un instrumento de carácter voluntario. Y esto es el componente que yo quiero plantear. Y es que
los colegas de la pequeña red de planificación estratégica me llaman el sepultador, ¿no? El sepulturero de los planes estratégicos, porque me dedico a analizar los factores de por qué desaparecen los planes estratégicos. Y es que de esos 270 planes estratégicos, nos hemos quedado solo con 6 que se han institucionalizado a lo largo del tiempo y que han continuado en el componente más importante para alguien que se dedica a la política pública, al análisis de políticas públicas y por lo tanto a la mirada de este instrumento desde la perspectiva de las políticas públicas. La clave no está en el diseño. La clave del éxito de las agendas urbanas a futuro como instrumento de enfoque estratégico para el desarrollo de las ciudades y de los territorios está en su implementación. Es decir, tenemos que hacer ahora todo lo posible para que desde el esfuerzo que hemos puesto en el diseño, estos instrumentos consigan llevarse a cabo, consigan ejecutarse, consigan implementarse. Ese es el gran reto, el gran componente importante que nos va a llevar a reflexionar, que nos va a llevar a plantear estas cuestiones en los próximos años. ¿Por qué? Ya, amigos, porque hay que tener en cuenta una circunstancia muy importante. Y es la pregunta que hay que hacerse fundamentalmente. ¿Es la agenda urbana un instrumento para promover el desarrollo estratégico del territorio? ¿O es la agenda urbana un simple instrumento receptáculo de la captación de fondos europeos para las ciudades y los territorios? Yo creo que esta es la gran clave. Y en esta tesitura no tenemos que plantear esta cuestión como una disyuntiva de una o de otra forma, sino que si los instrumentos, las agendas urbanas acaban convirtiéndose en un componente importante para captación de fondos, esto puede suponer una ventana de oportunidad para que se aproveche y las agendas urbanas acaben siendo un instrumento de planificación estratégica, un instrumento de política pública de enfoque estratégico. Si no tiene por qué ser incompatible. Pero el gran miedo, la gran preocupación nuestra como estudiosos, analistas, observadores del proceso de todo el movimiento de las agendas urbanas, es que las agendas urbanas se queden como un componente, no ya en las estanterías, porque ya no se editan libros, sino que se queden en las carpetas de archivos donde se acumulan los PDF que algún día consultamos en el futuro. Yo creo que este es el gran reto en el que nos vamos a encontrar todo el movimiento de las agendas urbanas y que sin lugar a dudas va a estar relacionado o va a estar directamente vinculado en todo el movimiento que va a venir a continuación de las agendas como instrumentos de captación de fondos, que ya digo que no tienen por qué ser incompatibles, sino que pueden convertirse en una ventana de oportunidad para que los elementos fundamentales que nosotros tenemos muy bien identificados como factores que consiguen y que pueden contribuir a una adecuada implementación de estas agendas urbanas, de estos planes estratégicos, acaben permeando en las instituciones y se incorporen como elementos de absoluta innovación. Sin lugar a dudas, ya el movimiento de las agendas urbanas que ha propiciado el MITMA con el desarrollo de los planes piloto ha convertido, bueno, pues a muchos ayuntamientos les ha puesto a muchas instituciones ya en la tesitura de tener que empezar a incorporar elementos tan básicos y tan importantes como la utilización de indicadores y de la generación de conocimiento para la toma de decisiones. Es decir, ese elemento es ya un componente muy importante de innovación en las administraciones. Fijaros, solamente con el inicio de estos movimientos. Por eso creo que el gran reto al que nos vamos a enfrentar en el futuro, y termino ya con esto, es el reto de la implementación. Bueno, gracias por el interés, por haber contado con nosotros y espero que estas cuestiones bueno, pues formen parte de, bueno, pues de las
los planteamientos que las ciudades, que las instituciones se vayan haciendo de cara a futuro para aplicar en torno a las agendas urbanas. Acordaros, implementación. Creo que es el componente fundamental que nos va a llevar a futuro. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, Rafael. Le damos la palabra a doña Sonia Hernández Partal, la subdirectora general de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que actuará como moderadora de la mesa redonda y presentará a cada uno de los ponentes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Para mí, en primer lugar, agradecer a Dalep la invitación a participar como moderadora de esta mesa y agradecer la compañía, ¿no? La mesa, la conformación de la mesa entre amigos, entre compañeros y entre gente muy comprometida con la agenda urbana y con su implementación. Enhorabuena, Rafael, como siempre, por tu intervención, que me pone ahí, como me deja como intención, porque me dan ganas de contestarte a muchas de las interpelaciones que realizas y que estoy convencida de que muchos de los compañeros las van a contestar o de alguna manera las van a explicar en sus distintas intervenciones. Quiero o me gustaría que la mesa fuese lo más dinámica posible y no quiero alargarme mucho, pero sí dos precisiones importantes en relación con tu exposición que comparto en la mayoría de los elementos. Una, que está claro que las agendas urbanas no van a morir, por lo menos no todavía, están recién nacidas, tenemos que darle continuidad, tenemos que darle cariño y tenemos sobre todo que generar que muchos más ayuntamientos trabajen en ellas. ¿Por qué? Porque son ese lenguaje común. Yo no termino de compartir que esto implica una estandarización de los planes de acción. Es verdad que el lenguaje es común, pero también es verdad que cada municipio tiene o debe, si quiere hacer un plan de acción, porque como tú bien has dicho es voluntario, aplicar la metodología de acuerdo con su propio contexto. Creo que eso es un elemento fundamental. Y el segundo elemento fundamental a esas preguntas que has dejado así en el aire es que yo quiero y a nosotros nos gustaría pensar que las agendas urbanas sirven para las dos cosas. Para poder obtener financiación, que obviamente no somos ingenuos, abre el camino y hace que más ayuntamientos se interesen por elaborarlas, pero también por dar una vuelta más a esa planificación estratégica del territorio y iría un poco más lejos, a lo mejor también para dar una solución a un urbanismo que desde hace tiempo está en crisis, fundamentalmente vinculado a los instrumentos de planeamiento. Pero eso ya será un poco como más avanzado y no me voy a alargar más, simplemente agradecer, como digo, tu intervención y puntualizar esos dos elementos que me parecen importantes. Quizás porque, como digo, o soy ingenua o estoy muy motivada precisamente avalándome en el éxito de esas agendas a nivel de los ayuntamientos. Siempre hemos pensado que son herramientas útiles, como mínimo, para ordenar lo que están haciendo. Y ahora vamos a comentar, vamos a preguntarle a nuestros compañeros en la mesa para qué han sido útiles para ellos estas agendas urbanas. Y sin alargarme más, pues empiezo directamente a presentar a Oriol Estela. No voy a entrar en temas curriculares, pero fundamentalmente, por generalización, voy a decir que efectivamente son compañeros que son buena gente, que son buenas personas, muy comprometidos con las agendas urbanas y, como decía antes Oriol, cuando estábamos aún sin abrir la mesa, amigos de sus amigos. Y ya es bastante para empezar a trabajar. Si encima le añadimos que son estupendos profesionales, como digo, muy comprometidos con la agenda urbana y que creen realmente en su trabajo y en la capacidad que la planificación estratégica y entre ellos la metodología que propone la agenda urbana sirve para sus distintos ámbitos de trabajo, pues mejor que mejor. Lo dicho, no me alargo mucho más. Oriol Estela es el coordinador de la Asociación del Plan Estratégico Metropolitano de la región de Barcelona y muy experto en todos estos aspectos desde mucho antes de que la agenda urbana existiera. Viene trabajando desde hace mucho con la planificación estratégica. Seguro que tú me puedes corregir al respecto. Y la primera pregunta que te haría con intervenciones cortas os ruego a todos sería fundamentalmente ¿por qué? ¿Por qué empezasteis a trabajar con ella? ¿Por qué os parecía que la metodología de la planificación estratégica es interesante para un área metropolitana que encima tiene unas particularidades muy específicas para poder ponerla en marcha, para establecer su gobernanza, para establecer su organización? Y directamente relacionada con esta pregunta, ¿en qué momento os encontráis ahora mismo con la agenda urbana metropolitana? Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sonia, y muchísimas gracias, por supuesto, a Vale por la invitación. Antes decía hace 18 años que no intervenía yo con el logo de Dalef al lado,
porque bueno, ahí fueron mis orígenes como trabajando en todo esto, o sea que muy contento de este reencuentro. Mira, a ver, ¿por qué, no? ¿Por qué esta necesidad? A ver, de entrada, yo creo que, cuando te enfrentas a la cuestión metropolitana, yo creo que hay dos formas de ver este asunto, ¿no? El primero es por ah, una necesidad de coordinar servicios, de coordinar en un territorio que funciona, ¿no? Que funcionalmente se puede considerar pues, como una unidad, aunque siempre hay un debate sobre los límites, ¿no? Pero donde existen claramente la necesidad de coordinar una serie de servicios, empezando por los servicios básicos para la ciudadanía. Y eso, digamos que es para un territorio metropolitano como puede ser para cualquier otro territorio. De hecho, pues, muchos territorios tienen mancomunidades que se dedican a eso, ¿no? Y otro tipo de figuras que se dedican a coordinar estos servicios. Ese es una finalidad, digamos, con un punto de vista instrumental, en el que, con todas las dificultades que tiene cualquier tema cuando hablamos de gobernanza, pero en el que seguramente es relativamente más fácil ponerse de acuerdo desde el momento en que uno puede demostrar o se puede demostrar pues, que se generan economías de escala, se generan ventajas, digamos, para todos los municipios que participan de ello, ¿no? Pero para nosotros un territorio metropolitano va más allá de eso. Y va más allá de eso significa que requiere tener un proyecto compartido. Insisto, estamos hablando de ciudades, si hablamos de un territorio metropolitano, estamos hablando de ciudades reales. Ciudades reales que adoptan unas determinadas formas en cada lugar del mundo y que, digamos, se limitan administrativamente de formas diferentes en cada lugar del mundo. En nuestro caso, Barcelona, que preguntabas en qué punto estamos, bueno, pues ahora le estamos dando vueltas a esta idea de la ciudad de los 5 millones, que es el leitmotiv, digamos, de nuestro nuevo plan estratégico, la ciudad de los 5 millones, porque al final estamos viviendo una ciudad que abarca, ¿no? En la que viven, en la que cotidianamente tienen sus vidas, ¿no? Y trabajan y estudian y prestan cuidados, etcétera, 5 millones de personas. Con la circunstancia pues, de que están divididas en ciento y pico municipios, en no sé cuántas comarcas, en una provincia, unas y otras, pero esto lo hemos puesto nosotros encima, ¿no? Esa etapa administrativa, pero la ciudad es de 5 millones de personas. Y como tal, creemos que tiene más en el contexto de globalización, ¿no? En el que vivimos, porque que debe tener una estrategia compartida. De nada sirve que coordinemos muy bien los servicios, ¿no? de movilidad, de aprovisionamiento de agua o de recogida de basuras en este territorio metropolitano, y luego cada municipio, ¿no? O para determinadas cuestiones, luego hablaremos de ello, no existe una estrategia conjunta. Y por tanto, unos objetivos compartidos a futuro y una forma de afrontarlos pues, lo más coordinada posible. ¿Vale? Por tanto, la necesidad es esta, y como digo, de la planificación estratégica o un plan estratégico metropolitano es el paso previo necesario para empezar a trabajar en una institucionalización metropolitana, si es que debe existir una institucionalización metropolitana y sea del tipo que sea. Como muy bien explican todos Rafael Merinero, Mariana Tomás y la gente que desde la academia pues, estudian este fenómeno, pues hay diferentes formas de institucionalización de las metrópolis, ¿no? Más blandas, más duras, agencias sectoriales, etcétera. Eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero la cuestión es esta, ¿no? Diferenciar servicios, prestación de servicios, eficiencia de la prestación de servicios, economías de escala, alcance, ¿no? de esos servicios adecuado a la realidad territorial que tenemos, separarlo de la estrategia. No porque lo que tengamos que separar, pero que sí que son dos visiones diferentes que creo que es ahí donde deben concluir. Y es ahí donde las agendas urbanas pues hacen su especial contribución, ¿no? Porque las agendas urbanas, sin dejar de mirar las necesidades, ¿no? de los territorios, de las personas y cómo se resuelven, lo que pretenden es darles, ¿no? un sentido conjunto
a todas ellas, ¿no? Y bueno, y en la medida en que estas agendas urbanas se planteen, ¿no? Y ese es el salto, ¿no? Que esperamos, ¿no? Y que con ganas, ¿no? Que se pueda producir las agendas urbanas de las que disponemos hoy en día en España, ¿no? Que son fundamentalmente locales, con alguna excepción, ¿no? Que han tenido bueno, la necesidad, diría también el interés de mirar un poco más allá de ese territorio desde los límites municipales, pues ese yo creo que es un poco el futuro para estas áreas urbanas, ¿no? Luego, a partir de ahí, la definición de la estrategia es lo que nos define el proyecto conjunto, lo que nos define en que nos tenemos que poner de acuerdo y, por tanto, también es el que marca cómo deberán ser esas relaciones de ese territorio con otras escalas territoriales, cómo se va a relacionar ese territorio pues, hablando de agendas urbanas, ¿no? Pues, con los entornos más rurales que les rodean, ¿no? Yo siempre hablo hay una diferencia fundamental entre la ciudad, digamos, del metabolismo de la ciudad. El metabolismo de la ciudad se nutre de agua, se nutre de alimentos, se nutre de energía, que viene de territorios muy lejanos, ¿no? Y donde estamos algunos pues, en territorios lejanísimos, pero sí que existe un concepto que es el de bioregión, ¿no? Que es de donde principalmente las ciudades se abastecen de esos recursos básicos, diferenciarlo de la ciudad funcional. Y la ciudad funcional es esta que digo, ¿no? La del día a día, la de las relaciones cotidianas, dónde vamos a trabajar, dónde vamos a estudiar, dónde vamos a prestar cuidados, etc. Bueno, pues esto, ¿no? ¿Cómo cazamos estas dos visiones y cómo la encajamos en la realidad administrativa que tenemos, que es una realidad administrativa, pues en nuestro caso, es muy fragmentada. Ese es un poco, digamos, el sentido y la necesidad de la planificación estratégica en esta escala metropolitana. Y en nuestro caso, en Barcelona, pues en el año 2000 ya se hizo el primer plan estratégico metropolitano, ¿vale? El primero de la ciudad fue en el año 90 y el primero metropolitano fue en el año 2000, 10 años antes de la creación por ley del área metropolitana. ¿Cómo? Pues era una forma precisamente de preparar el terreno, de entender, ¿no? Y de definir cuáles deberían ser un poco las funciones, ¿no? Y qué ámbitos debería actuar esa área metropolitana. Hoy en día, lo presentaré también, pues ya lo hemos superado, ¿no? Como decía, y ahora de un área metropolitana de 36 municipios y 3,3 millones de habitantes, sigue teniendo su institución, pero ahora se empieza a plantear cómo gobernamos la metrópoli real, que ya se ha extendido más allá. De hecho, hay quien dice que ya estaba extendida ese territorio, y eso, bueno, no entramos en ese debate, sino que, bueno, de esa necesidad de que cuando hablamos de metrópolis también estamos hablando de territorios dinámicos, por definición, ¿no? Y que van cambiando sus límites territoriales. Es muy difícil encajar, encasillar una región metropolitana, un área metropolitana en unos límites administrativos, y por eso, de nuevo, pensar una estrategia conjunta, pensar en que tiene sentido coordinarse a esta escala, etcétera, pues creo que es básico y fundamental antes de ponerse a ir más allá en el desarrollo de instrumentos metropolitanos o como, bueno, como queramos plantear en cada sitio. En este hablamos de metropolitanos, porque la realidad es supramunicipales, como queramos decir, ¿no? Ese creo que es el sentido fundamental de hacerlo. Muchísimas gracias, Oriol. Bueno, pues yo creo que puede ser un buen ejemplo de por qué esta planificación estratégica es útil. O sea, partimos directamente de pensar primero para llegar después a que se constituya la propia área metropolitana con toda esa trayectoria que nos ha traído hasta aquí. Yo de eso resaltaría como 3 palabras fundamentales de tu exposición. La primera, coordinación. La segunda, proyecto compartido o proyecto común. Y la tercera, dinamismo. Es algo, la planificación estratégica va muy vinculado a que sea algo flexible, que se vaya adaptando a las necesidades de cada momento y que desde luego en el caso de las áreas metropolitanas tiene alrededor unas connotaciones muy singulares sobre las que volveremos a continuación. Bueno, pues la segunda ponente, la segunda miembro de esta mesa es Elida Graciano, es la coordinadora de la Agenda Urbana de Lucena. Lucena es un proyecto piloto, vamos, el plan de acción de Lucena es proyecto piloto por la convocatoria de ayudas que en su momento convocó el MIDMA
está en ese grupo de población del grupo 3, como nos gusta decir a nosotros, que tenemos clasificado a todos los municipios directamente en ese plan, por grupos de la convocatoria de ayudas, un municipio que se encuentra entre los 20 y los 50.000 habitantes con unas características muy singulares y tengo que preguntarte un poco lo mismo en la línea de lo que estamos hablando. ¿Qué os motivó a hacer la agenda urbana? ¿Por qué considerasteis que la metodología de la agenda urbana era una buena herramienta para la ciudad de Lucena? ¿Qué habéis aprendido durante el proceso y sobre todo qué cosas o qué errores o qué cosas cambiaríais de ese proceso de cara a que aquellas personas que ahora mismo nos estén escuchando, que se estén planteando si elaborar o no esa agenda urbana, la puedan tener en cuenta para aprender de ellas? Cuando quieras, Celina. Buenas tardes, Sonia. Y bueno, gracias, Dales, por contar con nuestra experiencia, ¿no? Con la experiencia de la ciudad de Lucena en cuanto a planificación estratégica y elaboración de agenda urbana. Bueno, pues comentar que, bueno, como en el caso de Oriol, nosotros llevamos ya años trabajando en planificación estratégica. Empezamos en el año 2000, cuando iniciamos junto a Rafael Melinero, iniciamos la elaboración de nuestro primer plan estratégico, que bueno, se ejecutó con una evaluación final bastante positiva, con un porcentaje de ejecución bastante importante, y eso nos llevó a iniciar en el año 2015 la elaboración del segundo plan estratégico, un plan estratégico que comenzó nuevamente desde cero, con un diagnóstico desde cero de la ciudad, porque con el primer plan estratégico Lucena había cambiado, había dado un giro de 180 grados. Antes de tener el primer plan estratégico, Lucena era una ciudad que solo pensaba en su industria, en polígonos industriales, y se había olvidado del desarrollo urbano y del bienestar, por así decirlo, del bienestar de sus ciudadanos. Con la implementación del primer plan estratégico empezamos a concebir nuestra ciudad como algo para vivir y disfrutar los ciudadanos, no solo como un elemento de desarrollo económico, y empezamos a ver pues, los frutos de esa planificación, de ese trabajo colaborativo con los vecinos, con los agentes sociales y económicos. Y bueno, pues iniciamos el segundo plan estratégico con un análisis completo, porque la crisis del 2008 afectó de manera muy importante al sector productivo más fuerte que tenía Lucena, que era el sector de la madera y el mueble. Y bueno, hubo que repensar la ciudad y iniciamos, bueno, se aprueba el plan estratégico en el 2015, pues con un plazo de ejecución que estaba previsto que finalizara en el año 2025. Y bueno, siendo conscientes de la importancia y la necesidad de analizar nuestro segundo plan estratégico cuando comienza a hablarse de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda Urbana de Naciones Unidas, la Agenda Urbana Europea, empezamos a trabajar en clave de objetivos de desarrollo sostenible, empezamos a localizar los objetivos de desarrollo sostenible y a analizar en qué modo, en qué medida nuestro segundo plan estratégico podía incidir, ¿no? O favorecer el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, fue ahí cuando empezamos a plantearnos también la necesidad de realizar la agenda urbana de Lucena. Hombre, también motivados por esa convocatoria que saca el Ministerio, ¿no? Que es como termina de darnos alas para que volvamos a convencer a nuestros políticos para volver a iniciar un nuevo proceso de participación ciudadana y volver a retomar esa actividad de diagnóstico y empezar a hacer un diagnóstico de la ciudad pensando en los ODS, en la agenda urbana, en el cumplimiento de las metas de la agenda urbana y siempre con el movimiento asociativo, porque nosotros siempre desde el minuto cero hemos pensado y hemos estado convencidos de que no solo los técnicos municipales o los expertos en determinadas materias deben desarrollar o diseñar sus ciudades, sino que quienes las sufren, como nosotros llamamos, ¿no? Quienes sufren la ciudad, que no dejan de ser los vecinos, son quienes que deben tener un papel importante en ese diseño, tanto para la detección de los problemas
que tiene la ciudad como para la definición de cuáles son las acciones necesarias para que el desarrollo sea sostenible y a su vez poder mejorar o dar solución a esos problemas que ellos están sufriendo, planteando. Entonces, bueno, nuestros objetivos a la hora de hacer la agenda urbana y su plan de implementación, pues fueron, como decía, mantener los proyectos que se habían identificado en el segundo plan estratégico y en los distintos planes sectoriales y territoriales de los que ya disponía el Ayuntamiento de Lucena y disponía la ciudad, como el plan de movilidad, el plan de barrios, plan de accesibilidad, plan de digitalización, y que, bueno, consideramos que son planes estructurantes y vertebrados para nuestra ciudad, convirtiéndose en su mayoría en proyectos motores de la agenda urbana para nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, por otra parte, otro de los objetivos era identificar e incorporar, como decía, proyectos motores en las dimensiones territorial, ambiental, económica y social que favorecieran la consecución de los ODS, los objetivos y los retos de la agenda urbana española. Y bueno, pensándolo solo en el desarrollo sostenible de nuestra ciudad, sino también en la incidencia y la repercusión que este desarrollo tiene para los municipios que nos rodean, ya no solo para nuestra ciudad, sino también para aquellas ciudades que nos rodean, que bueno, en su mayoría son ciudades más pequeñas y que en muchos de los casos, bueno, Lucena es centro de trabajo para muchos de los vecinos de nuestra comarca. Y luego, en cuanto a qué hemos aprendido, pues bueno, hemos aprendido, que yo creo que es algo que venimos arrastrando, ¿no?, desde que empezamos a trabajar en planificación estratégica, la importancia de la participación ciudadana, no solo para la elaboración de los planes, sino también para su ejecución. De nada sirve que plasmemos lo que necesitan los ciudadanos si luego no contamos con ellos o no tenemos en cuenta sus opiniones a la hora de diseñar los proyectos que vamos a ejecutar, las acciones que vamos a ejecutar y el momento en el que las estamos implementando y ejecutándolas en sí. Por otra parte, la necesidad y la importancia de la implicación, la cooperación y la coordinación de todas las áreas municipales en el diseño y en la ejecución de las actuaciones. En el ayuntamiento, como decía antes, no teníamos muchos planes sectoriales y en algunos casos podían llegar hasta a contradecirse en algunos puntos, ¿no? Entonces, gracias a la planificación estratégica y a la agenda urbana, hemos conseguido, bueno, pues que todos los planes sectoriales beban del plan estratégico o de la agenda urbana y al revés, ¿no? La agenda urbana y los planes estratégicos han bebido de aquellos planes sectoriales o territoriales que ya existían. Luego, por otra parte, hemos, bueno, destacar, ¿no?, la importancia de la evaluación y el seguimiento mediante indicadores para conocer realmente si el trabajo que estamos haciendo o la ejecución que están siguiendo nuestra agenda urbana es lo que queríamos que fuera, o está cumpliendo los retos y responde a las necesidades que nos habíamos planteado, y en caso de que no sea así, pues establecer las medidas correctoras que sean necesarias. Y por otra parte, la importancia de la comunicación. Si no comunican, no existe. Es muy difícil que a nuestros ciudadanos les hablemos de planificación estratégica y de muchos de los palabras que nosotros usamos, porque a mí todavía mis padres de vez en cuando me dicen: niña, ¿de qué hablas? Y yo creo que es importante, ¿no?, que lo mismo que suena, ¿no?, importamos muchos anglicismos y al final se van quedando en la sociedad. Yo creo que es fundamental que comuniquemos más, que hablemos más de este tipo de herramientas y que al final nos metamos, ¿no?, o sea, en el vocabulario de nuestros vecinos para que al final y al fin y al cabo las agendas urbanas las asuman como propias. Errores. Bueno, acierto, podía plantear la existencia de un trabajo previo de planificación estratégica. A nosotros eso nos ha ayudado muchísimo, nos ha facilitado mucho el trabajo, el contar con un sistema de gobernanza que nos facilitó las convocatorias ciudadanas, puesto que en el poco tiempo que teníamos para elaborar esta agenda urbana necesitábamos que fueran fluidas y rápidas las convocatorias, y fueron las mismas personas que habían participado en planificación estratégica anterior quienes no solo participaron, sino que nos facilitaron y nos ayudaron a incorporar a nuevos vecinos a nuestro proceso de participación.
y bueno, la implicación de la ciudadanía tanto en la realización del diagnóstico como en el diseño del plan. Y como errores, yo creo que nuestro error antes de tener la agenda urbana era no tener un sistema de indicadores. Es cierto que nosotros calculábamos o controlábamos o medíamos nuestro grado de cumplimiento en el porcentaje de ejecución de aquellos proyectos que teníamos en lista, ¿no? En nuestra agenda urbana, y ahora sí que podemos medir la incidencia que tienen sobre el territorio. Es cierto también que nos ha costado mucho establecer aquellos indicadores, porque a nivel local no existían indicadores y la mayoría son, o muchos son de producción propia y es complicado, ¿no? Y luego, bueno, lo que decía, ¿no? El poco tiempo en la elaboración de la agenda urbana. Nosotros, es verdad que había 9 meses desde la resolución hasta que tenías que aprobar la agenda urbana, ¿no? Un proceso de diagnóstico de la ciudad y de elaboración de una agenda urbana, yo creo que debe ser un proceso muy sentado, muy meditado, muy coordinado, cooperado. Y es verdad que 9 meses, teniendo en cuenta que estaba julio y agosto por medio, que son meses prácticamente inhábiles, que no llame a nadie para que venga a una mesa, porque, perdona, yo me voy a la playa o me voy a la piscina, es verdad que ha sido poco tiempo y, no sé, creo que a lo mejor debe ser un proceso más reflexivo, más meditado. Pero bueno, ha dado tiempo, hemos podido sacarlo adelante y bueno, era una manera, ¿no? de comentarle a los participantes que no tengan prisa, que quizás no es tan importante tenerla ya como que tenerla bien hecha, porque al final el resultado nos va a dar un trabajo a largo plazo y bueno, como decía Sonia, las agendas urbanas son dinámicas y no significa que lo que hoy he aprobado tenga que ser 2 más 2 dentro de 10 años. O sea que podemos seguir analizando, evaluando y modificando. Y bueno, creo que nada más. Yo creo que lo que decía ha sido uno de los errores. No hemos tenido tiempo de comunicar la agenda urbana prácticamente y creo que es nuestro trabajo pendiente, ¿no? Comunicar y que el vocabulario de la agenda urbana y que la agenda urbana permeabilice nuestra sociedad. Pues totalmente de acuerdo y nada, muchísimas gracias por tu intervención. Efectivamente, hablamos del lenguaje común en cuanto a articular todos los trabajos que se están haciendo entre todos los ayuntamientos, pero también este lenguaje tiene que ser común y accesible, porque eso es lo que facilita que la gente al final se involucre y que sienta la agenda urbana también como un elemento propio. Destacaría otros elementos de tus intervenciones, esa participación ciudadana, esa gobernanza, que al final es esa forma de trabajar en colaboración entre las distintas áreas del ayuntamiento y, por supuesto, el tema del sistema de indicadores, que también a nosotros nos parece fundamental. Vamos a regular de tiempo y nada, le doy la palabra directamente ya a José Mateos. José Mateos es el director general de Empleo y Desarrollo Sostenible de la Diputación de Granada, una diputación que además viene trabajando con la agenda urbana prácticamente desde el principio, que también tiene un compromiso firme con ella desde muchos ámbitos, porque además empezó ayudando a hacer agendas urbanas para los distintos municipios de la provincia. Luego decidió enfocarse también para hacer una agenda urbana propia de la Diputación, extrayendo esos proyectos tractores de cada una de esas agendas urbanas más municipales, y ahora encima estáis trabajando en la agenda urbana del área metropolitana. Mi pregunta es bastante básica. ¿Qué habéis visto en la agenda urbana que tanto os llame la atención? Y sobre todo, ¿qué podéis aportar dentro de este procedimiento de aplicación de la agenda urbana para mejorarlo? ¿O qué podríais pedirle al Ministerio en este caso para que os ayude a ponerla en marcha en función de esas necesidades que habéis detectado en el proceso? Cuando quieras. Gracias, Sonia. Un placer que me hagas esa pregunta porque sí, gusta que nos pidáis la opinión sobre cómo mejorar un instrumento que ya de por sí, estoy con Rafael Medinero, ha sido un éxito. Bueno, pues muy rápidamente. Diputación de Granada, es verdad que desde el año 2019, que fue la primera vez que escuchamos a Sonia hablar de agenda urbana, pues nos creímos el enfoque y adoptamos desde el primer momento la metodología. Ya estábamos trabajando en planificación estratégica con otros municipios. Era un servicio que prestábamos a los ayuntamientos de Granada, ayudarles a elaborar planes estratégicos, y desde el momento en que conocimos la agenda urbana y además vimos que era aplicable no solo a los grandes, sino también a los pequeños municipios, pues rápidamente lo incorporamos como una herramienta de trabajo que nos iba a permitir, pues lo que comentaba anteriormente Sonia y Elida, que es tener una herramienta de trabajo que además nos permitiera hablar un lenguaje común. Entonces,
En el 2020 ya lo incorporamos a nuestro catálogo de servicios. No sabíamos muy bien cómo enfocarlo porque al principio no teníamos claro si nos íbamos a dedicar a hacer agendas urbanas a nivel municipal o a nivel comarcal o a nivel provincial. La verdad es que estaba todo por descubrir, ¿no? Y aunque sí es verdad que trabajamos con 23 municipios a los que le apoyamos en el proceso de elaboración de la agenda urbana, tened en cuenta que en la provincia de Granada hay 174 municipios. Rápidamente vimos, y quizá ahí hicimos de la necesidad virtud, que era difícil llegar a los 174 municipios. Por lo menos nosotros no teníamos medios para poder trabajar con todos y cada uno de ellos, haciéndole una agenda urbana a cada pequeño municipio de la provincia de Granada. Por eso, no es haciéndole, es prestándole asistencia técnica y apoyo de medios humanos para que ellos la hicieran. De hecho, quien lidera los procesos de agenda urbana son siempre los responsables municipales y la ciudadanía de cada municipio. Pero nosotros lo que hacemos es prestar un apoyo y ofrecer una herramienta a los ayuntamientos. Por eso, viendo que no llegábamos a los 174 municipios, al final enfocamos más el trabajo hacia comarcas. Y sin saberlo, y casi sin planificarlo al principio, pues nos metimos de lleno en el enfoque de área urbana funcional, que ahora está tan de moda. Pero es que cuando te pones a trabajar a nivel de un pequeño municipio, sobre todo en zonas rurales, ves que no tiene sentido diseñar una agenda urbana que no tenga en cuenta al municipio del lado y que no tenga, por ejemplo, en cuenta a la cabecera de comarca con la que tiene toda la relación comercial, centro de salud o hospital comarcal o instituto de enseñanza secundaria. Por eso, al final, si hay algo que yo pondría o destacaría del trabajo que hemos hecho en Granada, ha sido ese enfoque a nivel de área urbana funcional, a nivel de comarca. Tenemos todo tipo de agendas urbanas comarcales, unas muy urbanas como la metropolitana y otras muy urbano-rurales como la de la Alpujarra. Lo que sí es verdad que en todas ellas hemos podido utilizar la misma metodología, la misma batería de 10 objetivos estratégicos, nos ha permitido tener un enfoque en común, nos ha permitido trabajar en red, nos ha permitido crear una agenda urbana provincial que, como bien decía Sonia, no es ni más ni menos que la consolidación en un nivel provincial de lo que están planteando las agendas urbanas de nuestro territorio. No hemos tenido que inventarnos los proyectos porque ya estaban perfectamente identificados en el territorio y lo único que hicimos fue, para la agenda urbana provincial, pedirle a cada una de las 14 áreas funcionales que componen la provincia, pedirle que nos identificaran los proyectos tractores, le llamamos, las medidas más importantes, para que las recogiéramos literalmente en la agenda urbana provincial. O sea que ha sido un trabajo muy de abajo arriba. Empezamos con municipios individuales, rápidamente vimos que por falta de medios no podíamos atender a 174 de manera individual, nos metimos en el nivel comarcal de área urbana funcional y como digo, y ahora hemos podido elaborar la agenda urbana provincial. A nivel metropolitano, pues la verdad es que la problemática es muy distinta a la de los municipios rurales. Si en las áreas, luego podemos comentar la segunda parte de la mesa redonda, pero si en las áreas urbanas funcionales el gran reto es el de la despoblación, en el área metropolitana nuestro gran reto es gestionar el crecimiento del medio que ha tenido la ciudad metropolitana de Granada. Partíamos de una EUSI, bueno, no de una, sino de dos. En la Diputación de Granada hemos gestionado o estamos en plena gestión y ya cerrando 2 estrategias DUSI para el área metropolitana. En su día se elaboró una estrategia para la solicitud del Fondo FEDER, se hizo ad hoc para conseguir la financiación, pero bueno, al final del periodo, después de 3 años ejecutándolas, dijimos, oye, ¿qué os parece? O le propusimos a los ayuntamientos, ¿qué os parece si evaluamos qué tal funciona la estrategia y qué os parece si elaboramos una estrategia nueva o actualizamos la estrategia DUSI para el próximo periodo y además aprovechamos esta dinámica positiva que se ha implantado en el área metropolitana de Granada, que sin llegar al nivel de Oriol y del área metropolitana de Barcelona, porque en Barcelona es que tienen constituido formalmente un ente metropolitano. Nosotros funcionamos más con herramientas ad hoc, como consorcios, mancomunidades, la propia Diputación. Pero sí se ha abierto una dinámica muy interesante a nivel de área metropolitana, por lo menos de afrontar problemáticas a nivel común, a nivel metropolitano. Ha quedado claro que hablar de movilidad en Granada tiene que ser un enfoque metropolitano. Hablar de calidad del aire no tiene sentido hacerlo sino con un enfoque metropolitano. Hablar de comercio tampoco tendría sentido sin enfoque metropolitano. Y esa dinámica pues, ha sido
se ha implantado en el territorio y ahora con la herramienta de agenda urbana hemos actualizado nuestras estrategias EDUSI, pero ya no para pedir una subvención, sino pensando en el futuro y en el desarrollo del área metropolitana. Por tanto, hemos hecho una reevaluación de la estrategia EDUSI en clave de agenda urbana. Y para terminar, que sé que vamos muy justos de tiempo, propuestas de mejora. Me encantaría que la agenda urbana española reconociera el enfoque de área urbana funcional. Creo que es algo que no está suficientemente bien recogido. Se habla mucho de ciudad, se menciona a veces la palabra metropolitana, pero no aparece. Creo que no, lo he buscado hice una búsqueda el otro día y no me pareció encontrar la palabra área urbana funcional. Creo que es muy importante que la agenda urbana sea adaptable no solo al entorno estrictamente municipal, sino también a su área urbana funcional. Eso nos llevaría, por ejemplo, a pequeños ajustes en algunos objetivos de la agenda urbana, por ejemplo, el relacionado con movilidad, pues a lo mejor también habría que hablar no solo de la ciudad de los 15 minutos de la ciudad próxima, sino a lo mejor también hay que hablar de la conectividad del territorio o de la movilidad en un entorno metropolitano. Por ejemplo, el tema de la conectividad creo que podría a lo mejor ajustarse mejor. Y luego, para las áreas urbanas funcionales que tienen un carácter más rural, ahí de nuevo el tema de la conectividad territorial es clave, movilidad de personas y mercancías, pero también conectividad de Internet, que tampoco creo que quizá podía tratarse con mayor intensidad en el documento de Agenda Urbana Española, la conectividad del territorio a redes de banda ancha. Y por último, y ya termino con esto, quizá para que los municipios, los pequeños municipios se sientan más identificados con la metodología, creo que a lo mejor no costaría trabajo que el objetivo 7 de impulsar y favorecer una economía urbana, pues a lo mejor en vez de llamarle economía urbana le llamásemos una economía local, porque probablemente los pequeños municipios se sentirían más identificados con ese objetivo diciendo una economía local. O a lo mejor el objetivo específico 9.1 de avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes, tampoco costaría trabajo llamarle los municipios inteligentes. No sé, son pequeños matices que los dejo ahí sobre la mesa, pero quizá no cuesta trabajo y sería mucho más sencillo que los pequeños municipios se identificasen con el documento de Agenda Urbana. Seguimos con el debate. Muchísimas gracias y tomamos nota de todo ello porque junto a tus aportaciones y las aportaciones del estudio y el análisis que estamos haciendo de los planes de acción, es verdad que la agenda urbana funciona, que estamos muy contentos de cómo se ha implementado, de cómo se está implementando, pero también somos muy conscientes de que tiene sus debilidades y para eso estamos, para trabajar y para mejorar, porque precisamente también la agenda urbana española como política nacional urbana es una agenda dinámica y es un proceso. Con minutos ya para intervenir, con 2 minutos, 3 minutos para cada uno, para cada pregunta, para que quede un poquito para preguntas después del resto de participantes en la mesa. Oriol, vuelvo un poco a ti. Sabes que dentro de esa necesidad que tenemos de avanzar y desarrollar la agenda urbana, uno de los elementos fundamentales que ahora mismo tenemos como objetivo principal es mirar hacia las áreas metropolitanas. Hemos constituido un grupo de trabajo que es verdad que los últimos meses tenemos un poco abandonado porque nos manda, a veces lo importante es enemigo de lo urgente o lo urgente es enemigo de lo importante, no sabría decir muy bien, pero el caso es que estamos trabajando en ello y que tenemos mucho interés en elaborar o establecer una guía que permita a las áreas metropolitanas o aquellas áreas funcionales a las que se refería José Mateos para poder trabajar desde la agenda urbana, desde una metodología de planificación estratégica. Tú, que tienes mucha experiencia ya en ese proceso, ¿qué le pedirías a esa agenda urbana? ¿Te parece que es una buena idea? ¿Te parece que es interesante? Y en el caso de que así fuera, ¿qué le pedirías? ¿Qué proyectos o qué planteamiento crees que es necesario que se tenga en cuenta para poder elaborarla? Vale, pues no, me parece que es imprescindible. Me parece que es totalmente imprescindible por los motivos que he dicho antes. No concibo, en mi caso, ¿no? un territorio metropolitano, supramunicipal, etcétera, sin una estrategia compartida. Entonces, yo diría primero, bueno, una cosa que ha dicho Elida muy importante, ¿no? Que es esta del tiempo. ¿Por qué?
Porque en este caso, cuando hablamos de construir instrumentos a escala metropolitana, hay que hacer muchísima pedagogía. Nosotros, hasta en el proceso de elaboración de nuestro último plan estratégico, que al final nos hemos enfrentado al mismo problema o al mismo reto que el resto de las ciudades. Es decir, nosotros, es verdad, tenemos el área metropolitana de Barcelona, pero como he dicho antes, bueno, primero, la institución no lo resuelve todo y por tanto hay muchos temas todavía a trabajar y que avanzar a nivel del área metropolitana, pero luego la dimensión territorial pues ya creemos que ha quedado un poco desfasada respecto a lo que es la metrópoli real. Por tanto, nos encontramos en la misma situación pues, que las ciudades que no tienen ningún tipo de institución metropolitana a la hora de plantearlo, ¿no? Entonces, nosotros a la hora de plantear este salto en la dimensión metropolitana, sí que es verdad que tenemos unas ciertas ventajas, como, bueno, una, que hicimos un proceso que ya venía, ¿no?, de tiempo y por tanto hemos podido dedicar más tiempo, no hemos tenido estas limitaciones que ha habido para hacer las agendas urbanas. Igualmente hemos seguido otra metodología, aunque luego han confluido bastante, y yo creo que el resultado es bastante homologable a lo que han sido las agendas urbanas locales, pero sobre todo existe ya una cierta pedagogía, todavía queda mucha por hacer. Nosotros hemos incluido a los medios de comunicación, ¿no?, como la quíntuple hélice, porque necesitamos que los medios de comunicación pues hagan pedagogía metropolitana, pero sí que es verdad que contábamos ya con un cierto ecosistema de instituciones, y no solo el área metropolitana, sino el Instituto de Estudios Metropolitanos, a otro tipo de agencias, y bueno, y es un tema del que se ha venido hablando, ¿no? Aunque, insisto, todavía queda mucha pedagogía por hacer en todos los frentes y a todos los niveles. Por lo tanto, esa sí que era quizá una ventaja respecto, o es algo que podemos decir que es una ventaja respecto al resto, además de tener una estructura específica, como es en este caso la Asociación Plan Estratégico Metropolitano, que se dedica a ello. Pero bueno, lo que diría básicamente son tres cosas. La primera, una agenda metropolitana, una agenda urbana metropolitana no es la suma de las agendas locales de los municipios que la conforman, sino que hay que darle una mirada específica. Y, como hicimos nosotros en nuestro caso, lo primero de todo era identificar cuáles son los retos que tiene sentido afrontar desde esta escala más que desde cualquier otra, ¿vale? Y esto es especialmente importante digamos, en el resto de lugares donde no existe ningún tipo de tradición metropolitana, aunque, digamos, sea perfectible como puede ser nuestro caso, ¿no? Entonces, lo primero es analizar realmente de qué estamos hablando y en qué ámbitos. No en todos los ámbitos de la agenda urbana, hay que empezar por aquellos en los que realmente tenga más sentido. Y eso exige análisis y, como decíamos, tiempo, ¿no? Y exige pues, tener datos, que es algo que seguramente pues, también nos falta en estas escalas, ¿no? Por tanto, nosotros durante mucho tiempo hablábamos de la comparación con la planificación territorial. A mí me da mucha envidia, ¿no? Pues un plan de ordenación territorial, tal como va bajando en cascada la ordenación territorial hasta los planes parciales, que son los que ejecutan, etcétera, ¿no? Pues pedíamos algo parecido para las estrategias. Yo creo que la agenda urbana, con esta cascada que comentaba antes Rafael Merinero, lo ofrece, pero eso significa que en cada nivel se analizan lo mismo, a lo mejor, pero desde otras perspectivas, o a lo mejor no siempre necesariamente lo mismo. Bueno, una es a seleccionar bien qué retos. Dos, poner un objetivo específico compartido, que es el que tiene que guiar la colaboración entre los diferentes municipios y el resto de actores. Muy importante cuando hablamos de la escala metropolitana, de incorporar aquellos actores que en general son los que se encuentran con la problemática de cruzar barreras administrativas, fronteras administrativas invisibles, ¿no? Y que son a quienes realmente también les interesa, ¿no?, que exista esa coordinación y esa estrategia conjunta y estos instrumentos conjuntos a escala metropolitana para solucionarles, digámoslo así, el día a día, ¿no? Y tercero, esto, ¿no? ¿Cómo vamos construyendo estos instrumentos de abajo arriba, de alguna forma? También decimos nosotros, no estamos muy acostumbrados a las soluciones del siglo XIX, es decir, a crear un nuevo nivel de gobierno con sus estructuras, etcétera. Yo creo que en el siglo XXI tenemos que avanzar hacia fórmulas de gobernanza más flexibles y más basadas en la colaboración real y, por supuesto, en los datos y en la evidencia, ¿no? Y, por tanto, es más la forma de hacerlo, en este caso, ¿no?, que no tanto los temas. Pero yo diría esto, que es fundamental analizarlo no desde la perspectiva de cada municipio y de la suma de todos ellos, sino de esa visión global y de
identificar y tener claro cuáles son las cuestiones que tiene más sentido abordar desde esta escala. Fenomenal, Oriol, muchísimas gracias. Yo me quedaría aquí también, pues eso, con las dos palabras, pedagogía, tiempo y comunicación, un poco en línea de lo que antes decía Elida. Y Elida, te paso otra vez la palabra, vamos fatal de tiempo y que nos gustaría por lo menos dejar 5 minutitos para la intervención o las preguntas, pero sí que tendría que preguntar hacerte una pregunta que está relacionada con lo que antes comentaba Rafael, ¿no? Vale, ya hemos pensado las estrategias, en este caso, en esta mesa ya tenemos la agenda urbana, ya tenemos la estrategia, ¿cómo la vamos a implementar? ¿Cómo lo estáis proponiendo? Y has dicho antes que para vosotros es fundamental el tema de los indicadores, que lo habéis aprendido de vuestra experiencia anterior de la planificación estratégica. ¿Cómo lo estáis planteando en vuestra agenda urbana? Lo más brevemente posible que puedas. Gracias. Súper rápida. Bueno, pues primero, creo que es fundamental contar con una oficina. Bueno, nosotros tenemos una unidad organizativa, contar con una oficina que pueda coordinar, poner en marcha, implementar, orientar a técnicos, favorecer la coordinación y la evaluación. Luego, por otro lado, la gobernanza interna. Es fundamental que exista colaboración y coordinación entre todos los técnicos para el diseño y la ejecución de los proyectos. Está claro que cuando un proyecto se diseña y se ejecuta con la implicación de todos los técnicos que de alguna manera pueden estar implicados, o de todas las áreas que de alguna manera pueden estar implicadas, ese proyecto va a ser más redondo. Por ejemplo, si hacemos un parque, no es solo la delegación de obras que hace el proyecto y que ejecuta el proyecto, es fundamental que estén técnicos de agua para garantizar el agua, para estar seguro de que se garantiza el agua, es fundamental que estén técnicos de medio ambiente para que se garantice que la arboleda o la vegetación que se va a poner es la adecuada. Creo que es fundamental, como decía, que exista una coordinación para que los proyectos sean más redondos. Por otro lado, la gobernanza externa, lo que decíamos, participación ciudadana. Nosotros continuamos con las mesas sectoriales en distintos ámbitos, social, económico y territorial ambiental, que iniciamos para la elaboración del plan de la agenda urbana y la elaboración del plan de implementación, pero además vamos a continuar con las reuniones y las sesiones con las mesas del plan de barrio. Nosotros elaboramos un plan de barrio y de forma temporal nos reunimos con los vecinos de cada uno de los barrios, pero no solo con los miembros de la asociación, sino que hacemos un llamamiento para que todos los vecinos que lo deseen puedan participar y puedan hacernos sus aportaciones. Vamos a seguir contando con ellos y luego, siendo conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías y de que a los jóvenes muchas veces es la única manera de captarlos, vamos a seguir creando encuestas, planteando consultas ciudadanas a través de las redes sociales y también a través de los grupos de WhatsApp. Creemos que las nuevas tecnologías permiten a la gente participar sin moverse del sillón. Y bueno, hay veces que a la gente cuesta trabajo sacarla de su casa y bueno, vamos a meternos en su casa. Y bueno, por último, lo que decía, el seguimiento y la evaluación. Nosotros, como no tenemos personal suficiente y para poder hacer un buen seguimiento, plantear indicadores, analizar indicadores y demás, requiere de personal cualificado y que pueda dedicarse a ello. Nosotros hemos firmado un convenio con la Universidad Pablo de Olavide. Y precisamente para eso, para que ellos nos han diseñado el sistema de indicadores y ellos nos están haciendo esa evaluación y seguimiento de los indicadores que planteamos en nuestra agenda urbana y en nuestro plan de implementación. Bueno, ya. Muchísimas gracias por todo, por tu intervención y por la rapidez. Dos cosas, o sea, la agenda urbana no es el objetivo, hacer la agenda urbana es el camino para Exacto. poder implementarla, parece clarísimo, y el hecho de que se mantengan todos esos procesos que se abrieron para elaborar la agenda urbana con su implementación tiene todo el sentido. Enhorabuena además por ello y enhorabuena también por otro elemento que nos resulta fundamental y que no ha salido en toda la mesa durante toda la mesa, que es esa necesaria colaboración no solo entre administraciones a nivel horizontal o a nivel vertical, sino también con la universidad, también con el sector privado. Desde luego reconozco un papel fundamental de la universidad en todo lo que tiene que ver con las agendas urbanas, pero no solamente en el tema de los indicadores, sino en esta oportunidad de pensar los proyectos, ayudar a pensar a las administraciones públicas a las que a veces nos matan las prisas y el día a día para saber exactamente hacia dónde tenemos que ir.
José Mateos, hablabas antes, ya en la última intervención y con 1 minuto, pero hablabas antes de la importancia que tenían vuestras áreas, vuestras agendas urbanas comarcales en esa vinculación urbano-rural frente a la propia agenda urbana metropolitana con ese componente muchísimo más urbano. Nos gusta pensar en la agenda urbana como muchas cosas, como decía antes Rafael, ¿no? Nos gusta pensar en ella como planificación territorial, nos gusta pensar en ella como una forma de poder captar fondos, pero también nos gusta pensar en ella como una herramienta para solucionar los problemas del reto demográfico. ¿Cómo crees que es útil? ¿Crees que puede funcionar? ¿Crees que tiene sentido que lo planteemos de esta manera? Sí, Sonia, definitivamente sí. El otro día me entretuve en contar cuántas veces aparece la palabra despoblación en el documento de Agenda Urbana Española y aparece 20 veces, que no está mal. Lo que pasa es que sí es verdad que lo vincula mucho al objetivo estratégico primero de ordenación del territorio. Nosotros en las agendas urbanas rurales, en las de esos territorios más agrícolas, más rurales de la provincia de Granada, ahí en todas ellas aparece el tema de la despoblación como un nexo común en todas, pero aparece como un reto. Es un reto. De hecho, en nuestra metodología de trabajo con los ayuntamientos tenemos una previa, antes de hablar de objetivos estratégicos y los específicos de la agenda urbana, sí tenemos un momento quizá más de reflexión a largo plazo, es decir, cuáles son los grandes retos que afectan al territorio. Y en todas las zonas rurales, en todas, siempre surge el reto de la despoblación, el reto demográfico. Y por tanto, todas nuestras agendas urbanas rurales recogen el reto de la despoblación, el reto demográfico. Y quizás luego ese reto, más que vincularlo al objetivo estratégico primero, impregna el conjunto de la agenda urbana, el conjunto del plan de acción. Casi todas las actuaciones que se plantean en los municipios rurales tienen esa componente de lucha contra la despoblación, de atracción de nuevos pobladores o de generar nuevas oportunidades de empleo en el medio rural o de evitar que los jóvenes se vayan. Y por eso definitivamente es una herramienta interesante. Quizás un matiz también respecto a la metodología agenda urbana española, es la única vez que en el único objetivo específico que hemos introducido nuevo, que no viene recogido en el documento de agenda urbana española, es el 4.5, que nosotros lo llamamos 4.5, que es el de sistemas agroalimentarios locales. La agenda urbana española, otra idea para mejorar, Sonia, no recoge el sector agroalimentario y en las zonas rurales es clave. Y por tanto, nuestras agendas urbanas medio rural todas recogen un nuevo objetivo específico, el 4.5, el de fomentar la creación el desarrollo de sistemas agroalimentarios locales. Termino diciendo que estamos encantados de que el Programa Operativo Pluriregional de España recoja para los fondos FEDER en el periodo 21-27 el enfoque de áreas urbanas funcionales y además pensando, yo creo que el documento claramente piensa en zonas rurales, porque te describe área urbana funcional como un territorio en el que hay una cabecera de comarca de más de 10.000 habitantes, el típico municipio cabecera de comarca, y que en el conjunto del territorio sumen al menos 20.000 habitantes. Hay muchas comarcas que podrían encajar en ese nuevo modelo de área urbana funcional financiable dentro del eje de desarrollo urbano del FEDER, y estamos encantados de que en este periodo se recoja la realidad de las áreas urbanas del medio rural, áreas semiurbanas, semirurales, y que tengan acceso al FEDER, cosa que hasta ahora estaba vedado según el diseño que había habido para la SEDUSI. En este nuevo periodo ofrece una nueva oportunidad, y nosotros, que conste que no nos metimos a trabajar en áreas urbanas rurales buscando financiación, pero sí es verdad que desde el principio, y esto ha sido como una gran sorpresa, salió la convocatoria de proyectos piloto del MITMA, que no contábamos con ella, y ahora el FEDER, que recoge las áreas urbanas y rurales como objetivo de desarrollo para este nuevo periodo. Así que con eso te concluyo. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que queda clarísimo que quien ha apostado por la agenda urbana lo ha hecho a modo de vocación pública, básicamente, no tanto porque la agenda urbana ofreciera financiación, porque desde el minuto 1 dijo clarísimamente que no la tenía, y todo lo demás que ha ido surgiendo ha sido un poco basado en la lógica, ¿no? O sea, estábamos aquí pensando en la misma lógica que en Europa se estaba pensando, que al final no es otra que pensar, reflexionar sobre la ciudad y definir una estrategia de ella para el futuro.
5:59, o sea, esto ya ha sido como en plan tal. Desde luego no ha habido mucho margen para preguntas y respuestas. Me consta que tanto Oriol como Rafael han ido contestándolas directamente en el chat y justo esta última intervención tuya, José Mateos, ha contestado una de las destinadas a financiación. Animo a todos los asistentes y también si quieren profundizar en el tema de la financiación a consultar la última... La anterior mesa redonda que se celebró el 2 de octubre, si no me equivoco, Eusebio, precisamente tratando los temas de financiación y en los que había gente de la comisión directamente, la subdirectora responsable de los fondos europeos a nivel del Ministerio de Hacienda. Por mi parte, poco más. O sea, quiero empezar, o sea, terminar como empecé, ¿no? Con esa visión optimista, con ese agradecimiento de que se crea en la metodología de la agenda urbana como una herramienta que no es algo del ministerio hecho para el ministerio, es algo hecho por el ministerio, entre comillas, siguiendo una secuencia a la que comentaba antes el profesor Rafael Merinero, directamente de la legitimidad que da los acuerdos internacionales, para dar una herramienta y ponerla a disposición de los ayuntamientos. Una herramienta totalmente voluntaria que se hace o no se hace en función de cuando uno crea que les sirve para poder mejorar su planificación, para poder mejorar o ordenar mejor lo que están haciendo y para poder identificar mejor unos proyectos que poner en marcha y que implementar con el impacto fundamental, transversal, integrado que se pide en estos documentos internacionales. Por mi parte, nada más. Encantadísima, he tomado nota de todo lo que he podido aprender para esta nueva versión 2.0 de la Agenda Urbana y una vez más, gracias a todos por vuestro compromiso y por creer en la metodología de la Agenda Urbana como una buena herramienta de futuro para los municipios y las entidades locales de España. Eusebio, por mi parte nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Sonia, por tu moderación. Has hecho un magnífico trabajo y nos has hecho también un resumen de la intervención una síntesis de la intervención de cada uno de los ponentes. Muchísimas gracias a Oriol, a Élida y a José Mateos por vuestra participación y por acercarnos de manera tan sintética también y tan precisa vuestras experiencias y como no, al profesor Merinero, que ha sido quien nos ha presentado el tema. Sin más, cerramos aquí nuestro webinar, simplemente recordando, como ha dicho Sonia, que tenéis, si alguien quiere ampliar esta información de esto último que hemos tratado, la financiación con fondos europeos de estos proyectos de desarrollo urbano, os invitamos a que visualicéis el anterior webinar que está en la página web de agendaurbana.info, donde está toda la información del Ágora. Muchas gracias a los más de 130 personas que os habéis conectado en algún momento a este webinar y nos habéis seguido. Estará disponible en los próximos días para que lo podáis volver a visualizar en la página web y os emplazamos como dijimos al principio, al siguiente, que será el día 13 de diciembre. Un webinar cuyo título es CITIES 2030, la apuesta española por descarbonizar nuestras ciudades, que estará presentado por Julio Lumbreras y que contará con la participación en la mesa redonda del Ayuntamiento de Valencia, de Intermón Oxfam y del Departamento de Gestión de la Sostenibilidad de Iberdrola. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Buenas tardes.